Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Vladimir Putin ya está en India, es su primer viaje al país en 4 años. Se espera que durante la visita de 2 días se estrechen lazos en defensa y economía en medio de las presiones de Estados Unidos a Nueva Delhi para que deje de comprar petróleo a Moscú. Emmanuel Macron instó a su par chino Xi Jinping a aprovechar su capacidad de influencia con Rusia e impulsar así pasos concretos que conduzcan finalmente hacia un alto el fuego en Ucrania. El presidente francés además llamó al gigante asiático para que invierta y así corregir desequilibrios entre Beijing y Europa. Las corporaciones de radio y televisión europeas se reúnen a puerta cerrada y lo hacen para debatir la participación de Israel en la próxima edición del Festival Eurovisión. Sobre la mesa está la amenaza de retirarse del evento por parte de países como España e Irlanda. En economía hablaremos de Estados Unidos porque el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que planea no invitar a Sudáfrica a participar en la reunión del G20 que se realizará en Miami como represalia al rol de Petronia en el pasado encuentro. Lo revisaremos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. En revista de prensa comentamos, entre otros temas, un artículo del medio estadounidense The New York Times, porque el propio medio ha interpuesto este jueves una demanda ante el Tribunal de Distrito en Washington contra el Departamento de Defensa por presuntamente vulnerar los derechos de libertad y prensa de sus periodistas con sus nuevas medidas restrictivas. Marta Moya nos lo cuenta enseguida. Iniciamos en India. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya está desde hoy hasta el viernes en el país más poblado del mundo, al que visita por primera vez desde 2021. Fue recibido en el aeropuerto por el primer ministro indio Narendra Modi, con quien se reunirá el viernes en medio de presiones de Estados Unidos a Nueva Delhi para que deje de comprar petróleo a Moscú. Recordemos que Donald Trump acusa a los compradores de Rusia de estar financiando la guerra en Ucrania. En el encuentro se tiene previsto que busquen profundizar sus lazos en materia de defensa y de comercio. Ampliamos a continuación. Un artista de la ciudad india de Amritsar celebra la visita de Vladimir Putin a Nueva Delhi como solo un pintor podría hacerlo, con un retrato de más de 2 metros del presidente ruso. Putin inicia una visita de Estado de 2 días a India, su primera desde 2021, acompañado por el ministro de Defensa Andrei Belousov y una amplia delegación empresarial. El objetivo, impulsar ventas de petróleo ruso con descuento, sistemas de misiles y aviones de combate para restablecer lazos energéticos y de defensa erosionados por la presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi. Putin se reunirá el viernes con el primer ministro indio Narendra Modi para revisar el proceso bilateral, discutir geopolítica y firmar acuerdos interdepartamentales y comerciales. En defensa, India urge la entrega acelerada de 2 escuadrones adicionales de misiles S-400 en medio de retrasos por la guerra en Ucrania. También explorarán modernizar aviones de combate. Rusia sigue como principal proveedor pese a la diversificación india. En energía, India defiende sus compras de crudo ruso con descuento para sus 1.400 millones de habitantes, a pesar de advertencias de Washington de que financian la invasión a Ucrania. En represalia, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles adicionales del 25% a importaciones indias, elevándolos al 50% total. Nueva Delhi evita sancionados como Rosneft y Lukoil, pero busca inversiones en el lejano oriente ruso y expandir la cooperación nuclear civil a través de la fabricación local y proyectos en terceros países. Según analistas, Modi evita mediación abierta en Ucrania para no complicar lazos con Moscú y Washington, pero ejerce diplomacia discreta, posiblemente persuadiendo a Putin para acomodar preocupaciones ucranianas y europeas hacia un cese de hostilidades. Esta cumbre prueba el equilibrio de Modi, profundizar con Rusia mientras resiste presiones estadounidenses en un contexto de guerra persistente y necesidades energéticas crecientes.
También con la guerra entre Rusia y Ucrania como telón de fondo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, adelanta su gira por China. Desde Beijing instó a su par, Xi Jinping, a aprovechar su capacidad de influencia con Rusia e impulsar pasos concretos que conduzcan finalmente hacia un alto el fuego en Ucrania, que en febrero del 2026 cumple 4 años en guerra. Macron además llamó a que el gigante asiático invierte en el viejo continente para corregir desequilibrios comerciales entre Beijing y Europa. Tenemos más detalles. Ante los cambios rápidos y profundos en el orden mundial, Francia y China se han comprometido a una cooperación más profunda. Esto durante la 4ª visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron a China, donde mantuvo un nuevo cara a cara con su par chino, Xi Jinping. China y Francia deberían demostrar su sentido de responsabilidad, defender la bandera de multilateralismo, ver a través de la niebla de la incertidumbre y mantenerse firmes en el lado correcto de la historia. Este reajuste global también debe reflejarse en nuestras relaciones económicas y comerciales bilaterales. La reunión bilateral duró más de 1 hora el jueves, tras la cual Xi anunció acuerdos en las áreas aeroespacial, aeronáutica, energía nuclear e inteligencia artificial. La agenda de las conversaciones también incluyó la invasión rusa de Ucrania. Macron expresó su deseo de que Beijing, que mantiene estrechos vínculos con Moscú, presione a Putin para un alto el fuego inmediato. Esto es clave para el invierno que se aproxima, ya que la infraestructura civil, en particular la energética, aún está bajo el ataque ruso hoy, pero en términos más generales, es fundamental que trabajemos juntos para lograr una paz justa y duradera que respete el derecho internacional. Xi, por su parte, reiteró que él también desea el fin de las hostilidades. En cuanto a la cuestión de la crisis en Ucrania, China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la paz y la esperanza que todas las partes logren un acuerdo de paz justo, duradero, vinculante y mutuamente aceptable mediante el diálogo y la negociación. El viaje de 3 días de Macron se produce en medio de un nuevo impulso por parte de diplomáticos internacionales para negociar una tregua entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora, China ha brindado un fuerte apoyo diplomático a Moscú y la ha ayudado a enfrentar las sanciones internacionales mediante un mayor comercio. Y parece ser el guión de una película, pero es un caso de la vida real. La justicia británica reveló los resultados de su investigación sobre el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal con Novichok en marzo del 2018 y de la muerte de la ciudadana británica Dawn Sturgess unos meses después. Basándose en una reconstrucción de los hechos con imágenes de cámaras de seguridad, la justicia británica concluyó en la responsabilidad moral del presidente ruso Vladimir Putin en lo sucedido. Y William Gasso nos cuenta más. Vladimir Putin es el responsable del envenenamiento de Sergei Skripal y de la muerte de la ciudadana británica Dawn Sturgess. Esa es la conclusión de la investigación británica, cuyos resultados han sido publicados el jueves. El ex espía ruso y su hija habían sido envenenados con Novichok en marzo de 2018 en Salisbury, cerca a Londres. The conduct of Petrov and Boshirov and their GRU superiors. La conducta de Petrov y Boshirov y de sus superiores de los servicios de inteligencia rusos, así como de quienes autorizaron la misión, incluido, según ha descubierto el presidente Putin, fue increíblemente imprudente. Existe una relación causal directa entre las acciones de todas esas personas y la muerte de Dawn Sturgess, de la que ellos y solo ellos son moralmente responsables. And they, and only they, bear moral responsibility for it. El presidente de la comisión de investigación se refiere a la mujer de 44 años, quien murió en julio de 2018 por envenenamiento por el mismo agente nervioso. Dawn Sturgess se aplicó el componente creyendo que era un perfume que previamente su pareja le había regalado. Según la investigación, el hombre había encontrado el frasco con el veneno días antes en la misma ciudad que fue envenenado el ex espía ruso. La investigación se basa en el análisis de las cámaras de seguridad en Londres y Salisbury. Muestran la llegada de los 2 agentes rusos en suelo británico y su recorrido por el barrio donde vivía Sergei Skripal 2 días antes del envenenamiento. Una misión con un objetivo: aplicar Novichok en la manija de la puerta de la casa del ex espía. Las imágenes de la llegada de la hija de Sergei Skripal muestran que pasaron por los mismos lugares que los agentes rusos hasta caer inconscientes en un banco público.
pruebas contundentes, sostiene el gobierno británico, que ordenó sanciones contra los servicios de inteligencia rusos. Estas sanciones reconocen la actividad desestabilizadora de los servicios de inteligencia rusos, que buscan perjudicar a Ucrania, la seguridad europea y la seguridad del Reino Unido. El incidente deteriora aún más las relaciones entre Moscú y Londres, que ya aplica sanciones contra Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. Ahora vamos a España. Con más de una decena de acuerdos sobre la mesa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, presidieron en Madrid la 8ª reunión de alto nivel entre los países vecinos, que tiene lugar en un momento especialmente positivo en las relaciones bilaterales, luego de que España, en un giro de postura, reconociera como positivo el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Seguimos en el viejo continente porque la participación de Israel en el certamen de música Eurovisión está en entredicho. Y es que países participantes como España e Irlanda amenazan con no participar en la edición de 2026 si lo hace Israel. Los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión se reúnen desde este jueves para tomar una decisión que, recordemos, en su momento tomaron ya para excluir a Rusia en 2022 tras iniciar la guerra contra Ucrania. Aquí los detalles. Israel lleva participando desde hace 50 años y ha ganado 4 veces Eurovisión, pero ahora podría ser excluido del concurso. Debido al número de víctimas palestinas en la Franja de Gaza, las cadenas públicas españolas, eslovenas, neerlandesas e irlandesas han amenazado con retirarse del concurso si se permite participar a Tel Aviv. Mantenemos la misma posición que hace unos meses cuando dijimos que la presencia de Israel en el festival era insostenible por 2 grandes motivos. En primer lugar, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza, que el Festival de Eurovisión efectivamente es un concurso, pero que los derechos humanos no son un concurso. En las últimas ediciones, la participación israelí ha desatado la polémica. La cantante israelí Yuval Rafael, superviviente del ataque del 7 de octubre del 2023, quedó en segundo lugar gracias al voto del público y a pesar del escaso apoyo del jurado profesional. Un éxito que fue impulsado por una campaña para animar a votar, llevada a cabo por una agencia de comunicación israelí cercana al gobierno. Varias cadenas pidieron entonces más transparencia sobre las votaciones. En respuesta, los organizadores anunciaron que cambiarían las reglas de la votación, especialmente para ciertas campañas de promoción apoyadas por terceros. Las cadenas europeas deben pronunciarse este jueves sobre si consideran suficientes estas nuevas reglas o si a pesar de todo desean votar sobre la participación de Israel en el concurso. Será un verdadero punto de inflexión en la historia de Eurovisión. Será la primera vez que nos enfrentemos a un problema político grave que realmente afecta a muchos países participantes. Creo que probablemente habrá que someterlo a votación, ya que muchos países han amenazado con retirarse si Israel participa. Otros países también podrían retirarse si se excluye a Israel. Creo que habrá que llegar a un consenso para resolver esta cuestión. De prohibirse la participación de Israel, se uniría a Belarus, excluida desde 2021, y a Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022. Eurovisión 2026 se celebrará el próximo mes de mayo en Austria. Y mientras Europa debate sobre la presencia de Israel en Eurovisión, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que el cuerpo entregado el miércoles por Hamas sí pertenece a uno de los rehenes secuestrados por el grupo islamista el 7 de octubre del 2023. Se trata de los restos de Sud Isaac Rin Talak, de origen tailandés, por lo que Netanyahu prometió hacer todo lo posible por lograr el retorno del último cuerpo correspondiente a un soldado israelí. Escuchamos. Ayer regresamos del cautiverio de Hamas a un ciudadano tailandés que fue asesinado y cuyo cuerpo fue secuestrado el 7 de octubre. El último rehén que permanece en la Franja de Gaza, el difunto oficial de policía, el teniente coronel Ran Vili, es un héroe israelí. Luchó para defender el kibutz Alumim y eliminó a 14 terroristas con una valentía suprema. Lamentablemente murió en la misma batalla y su cuerpo fue secuestrado. Estamos decididos a devolver a Rana a la tumba de Israel y no escatimaremos esfuerzos para lograrlo.
En información del continente americano, se reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas el domingo. Después de que el miércoles fuera suspendido el proceso por segunda ocasión, este jueves los resultados volvieron a cambiar. El candidato conservador Nasri Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, volvió a liderar el recuento electoral. Y en un segundo lugar queda así el candidato Salvador Nasrallah, centrista, un proceso que aumenta la incertidumbre sobre unos resultados que en 4 días todavía no son definitivos. En otro orden de ideas, la Copa del Mundo ya está en Washington, D.C. El Lincoln Memorial, el Washington Monument y también el Capitolio son algunos de los lugares más icónicos de la capital estadounidense que el trofeo de oro más importante en el mundo del fútbol ha recorrido. Este viernes tendrá lugar en el Kennedy Center el sorteo para el Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. En el evento, que contará con la participación de 48 selecciones, el mayor número en la historia del torneo, y el invitado especial será el presidente Donald Trump. Es tiempo de economía en France 24. Y Juan Pablo Lucumilla está con nosotros para hablar de cifras y números. Bienvenido, Juanpa. Me uno aquí a la mesa de trabajo, así es. Claro que sí. Juanpa, pues empezamos hablando de Estados Unidos, que planea, lo decíamos, no invitar a Sudáfrica a participar en la reunión del G20 a realizarse en Miami. Esto después de rencillas. Washington acusa a Sudáfrica de haber impedido las negociaciones en el foro del G20 en las que este país africano ostentó la presidencia. La afirmación la hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que la actuación de Pretoria manchó fundamentalmente la reputación del G20, así lo dijo él. Lo escribió en un comunicado que publicó en su cuenta oficial de X. Rubio señaló que el Congreso Nacional Africano, partido gobernante de Sudáfrica, impulsó una agenda de rencor, división y radicalismo, centrada en cambio climático, diversidad e inclusión, y que ignoró las objeciones de Estados Unidos a los comunicados oficiales del más reciente evento del G20. También acusó a Sudáfrica de bloquear aportes a otros países, divulgar información y también descartar cualquier intento de negociación de buena fe. Rubio vinculó estos hechos a lo que describió como un deterioro más amplio de las instituciones sudafricanas desde la era de Nelson Mandela. Según el secretario, los sucesores del expresidente sustituyeron la reconciliación por políticas redistributivas y cuotas radicales que han paralizado la economía y frenado también la inversión, mientras que la corrupción estatal, según él, agravó el estancamiento de la economía sudafricana. Habría que ver cómo avanza esto a puertas pues de la reunión. Claro que sí, y ahora vamos un poquito más al sur de la parte norteamericana, es decir, a México, en donde se anunció recientemente el aumento del salario mínimo. Pues, Elena, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y que, según el gobierno mexicano, se trata del incremento más alto que ha tenido el país del norte desde 1980. Sheinbaum, por su parte, dijo que no causaría escándalo al sector empresarial, pues fue una alza consensuada. El secretario de Trabajo fue el encargado de mostrar las cifras a las que la prensa dio a conocer y en que se resumen en un aumento del 13% para el salario mínimo en la zona general, que deja el sueldo diario para los mexicanos en $17,2 y unos $524 mensuales, equivalente a la moneda local de unos 9.582 pesos. Para la zona norte fronteriza con Estados Unidos se manejan valores distintos del salario, y para este sector el gobierno anunció una suba del 5% para el sueldo diario, dejándolo hasta en $24,1. Dentro de los anuncios importantes, también el gobierno de la izquierdista Sheinbaum mostró cuál es su promesa para la reducción de la jornada laboral, que se espera pase de las 48 horas semanales actuales hasta las 40 horas semanales para 2030, cuando termine su sexenio. Vemos entonces cómo sería la caída. Sin embargo, por ejemplo, entidades como la OCDE dice que todavía México es uno de los países en los que más se trabaja la semana. Justamente lo que me explicabas hace unos momentos. Aunque en términos generales se trata de un aumento histórico, Juanpa, el sector empresarial, pero también la oposición del gobierno alertan porque así como subirá el salario mínimo, también subirán los precios, o se espera por lo menos que suban.
Así es, esta es la carrera entre la inflación y el aumento del salario. Casi siempre sucede. Hay que decir que actualmente México tiene una inflación cercana al objetivo del Banco Central, es decir, cerca a una inflación sana. Hay que tener en cuenta que cuando los precios suben, pues normalmente cuando vemos estos datos de inflación bajos, no quiere decir que los precios estén bajando, sino que están subiendo, pero en una menor medida. Por ejemplo, en octubre los precios subieron 3,5% en términos anuales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero el temor de analistas económicos y opositores del gobierno es que, como suele pasar, que así como sube el salario, suben los precios de los productos y servicios, y en un escenario en el que las pequeñas y medianas empresas, pues al tener dificultades de pagar una nómina cada vez más cara, deciden entonces también elevar el valor de sus productos, es decir, un costo que al final se traslada a los mismos mexicanos a los que se les está aumentando el salario. Es un escenario que pues esperan no suceda, pero es lo recurrente que pase. Y cabe, por supuesto, preguntarse que cómo reciben los inversores de la Bolsa de Valores esta noticia. Hay que recordar que los principales inversores son empresarios, entonces ahí se ve este escenario. El cierre del principal indicador de México cerró ayer miércoles, que se conoció el anuncio con un retroceso del 0,3%, y a esta hora, en plena jornada operativa, también retrocede, pero menos que ayer, solo un 0,1% en una de las grandes economías de la región que se pinta de rojo, en parte porque la preocupación de algunas empresas que mencionábamos. Todo un panorama de cifras que tiene más explicación de fondo, y por eso desde Ciudad de México Jorge Hurtado nos envió este informe. En México el salario mínimo va a aumentar y las horas de trabajo se van a reducir. Esto a partir del 1 de enero de 2026. El salario mínimo general aumentará un 13%, pasando de 278 a 315 pesos diarios, unos $17 al día y $291 al mes. En la frontera norte este incremento va a ser del 5%, unos 440 pesos diarios, es decir, unos $25 al día. Las autoridades afirman que al menos 6,6 millones de personas han salido de la pobreza justamente gracias a los aumentos del salario mínimo en los últimos años, que han sido, por cierto, consecutivos. Desde 2018, el salario mínimo ha subido más de 125% aquí en México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera que este incremento no va a presionar la inflación porque, según ella dijo, que fue consultado con el sector empresarial y también con el Banco de México. Pero hay otra noticia importante respecto a la vida laboral de este país y que va a marcar profundamente la dinámica. El gobierno enviará al Congreso una propuesta para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas. Esto va a ser gradualmente a partir del 2027. La idea es recortar 2 horas por año hasta llegar a las 40 horas al final del sexenio actual. Hoy en México, 1 de cada 4 mexicanos trabaja más de 48 horas a la semana. Muchos superan incluso, según las encuestas, las 56 horas. Esto según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Si se aprueba, México se sumará a países que ya están legislando en esta materia, como Colombia y Chile. Pues cerramos esta sección de economía con Jorge Hurtado desde México. Gracias, Juan Pablo. Seguiremos las cifras de México más adelante. Claro que sí, gracias. Y es tiempo de revista de prensa. Y para revisar los principales titulares que nos dejan los medios internacionales en esta jornada, ya está con nosotros aquí en el estudio Marta Moya. Bienvenida, Marta. Gracias, Elena. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pues vamos a empezar hablando y abrir esta revista de prensa con el medio The New York Times, que presenta una demanda al Pentágono, al Departamento de Defensa estadounidense, debido a que la acusa de violar los derechos de la prensa o la libertad de prensa al prohibir la presencia de algunos de los integrantes en las principales salas. Efectivamente, Elena, la demanda que ha impuesto hoy el New York Times contra el Pentágono es por violar presuntamente a la primera enmienda a la libertad de expresión. Se ha presentado la demanda este jueves en el Tribunal de Distrito de Washington, D.C. El medio sostiene que el Departamento de Defensa violó los derechos constitucionales de sus periodistas al imponer un nuevo conjunto de normas y restricciones a la información sobre el ejército estadounidense. Estas normas y estas restricciones, nos cuenta el New York Times, están vigentes desde el mes de octubre e implican que los periodistas deban firmar un formulario de 21 páginas que establece límites al propio oficio periodístico.
deben realizar los periodistas que quieran cubrir al ejército de Estados Unidos solicitudes de información sobre artículos e incluso solicitudes para contactar con ciertas fuentes. Dice el Pentágono que todo esto es para evitar presuntas filtraciones. No obstante, dice la demanda que ha interpuesto hoy el New York Times lo siguiente: la política del Pentágono es exactamente el tipo de esquema restrictivo de la libertad de expresión y de prensa que las Cortes como la Suprema o el Tribunal de Apelaciones de Washington, D.C. han reconocido que viola la primera enmienda. Bien, y vamos a cambiar ahora de tema, Marta, para hablar sobre la visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin a la India, en donde se encontrará el día de mañana con el primer ministro Narendra Modi. Una visita que ocurre en un momento en el que avanzan las negociaciones para lograr firmar un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, pero también que tiene como telón de fondo la presión de Estados Unidos para que India deje de comprar petróleo a Rusia. Iniciamos así con el Moscow Times, por favor. Sí, una visita muy estratégica, Elena. El Moscow Times titula lo siguiente: Putin viaja a India en su primera visita desde la invasión a Ucrania en 2022. Con ello, Vladimir Putin busca reforzar los lazos en materia de defensa y comerciales con Nueva Delhi, mientras India, como decía, se enfrenta a esas presiones por parte de Washington por comprar petróleo ruso. Ambos, dice este medio independiente ruso, ambos países podrían llegar a un acuerdo sobre los aviones de combate, unas negociaciones que se estancaron durante varios meses y que se podrían dilucidar y llegar a buen término en estos días. ¿Qué nos cuenta, por ejemplo, Le Monde al respecto? Un titular diferente, el de Le Monde, que titula: Narendra Modi extiende la alfombra roja a Putin a pesar de la presión occidental. Para India, recibir a Putin es una forma de reafirmar su autonomía estratégica y no permitirse ser dictado por Occidente. Para Rusia, asimismo, es dar ejemplo al mundo de que Putin no está tan aislado como Occidente dice que está. La de Moscú y Nueva Delhi, no obstante, dice este análisis de Le Monde, es una relación borrosa y con interferencias. Esto es textual. ¿Por qué? Porque Rusia mantiene muy buenas relaciones y es aliado estrecho tanto de China como de Pakistán, asimismo enemigos de la India. Eso demuestra que la India está textualmente atrapada en sus contradicciones, dice Le Monde. Y Marta, ¿cómo contrasta o no el India Today? Bueno, es otro enfoque. Publica el India Today las primeras pinceladas sobre una entrevista en exclusiva que tuvo el medio, sí, con Putin antes de iniciar este viaje de Estado. Entre ellos, los temas los vamos a conocer esta noche cuando se publique íntegra esa entrevista de 100 minutos, casi 2 horas, pero algunos de las pinceladas es que Putin habló del improvisado viaje compartido en el coche con Narendra Modi durante la cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái en China hace unos meses. Putin dijo que la idea de que ambos se montaran en el coche fue suya y que no es más que un símbolo de la estrecha amistad que une a los dos líderes. Ahí tal cual. Solo 2 amigos en un coche. Efectivamente. Marta, ¿y The Guardian? Bueno, pues el Guardian dice que Putin y Modi se reúnen en tiempos políticamente difíciles para Rusia e India. El análisis dice que de fondo ambos países se necesitan para negociar con Estados Unidos y China y que también es un encuentro simbólico de la relación estrecha entre ambos países y que emite un mensaje de que ninguno se dejará intimidar por las presiones externas. Y cambiamos ahora de tema, Marta, y nos vamos con lo que lleva el diario español El País acerca de videos, pero también fotografías sobre la isla del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. Entre otros medios lo destaca El País, como dices. Ayer los demócratas publicaron más de 200 fotografías y vídeos inéditos que podrían ser el paso previo para la publicación de todos los documentos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia. Dice El País, un siniestro rincón de las Islas Vírgenes que los lugareños conocían como la isla de los pedófilos. Hay imágenes de jardines de la mansión, de diferentes habitaciones, de un baño, un salón, una biblioteca. Quizá la imagen más sórdida es la de una de las habitaciones donde supuestamente se realizaban operaciones de odontología y que está llena esa habitación de máscaras de hombres colgadas en las paredes. Eso nos dice El País. Bien, finalizamos con temas mucho más amables o más tranquilos, concretamente con la selección de fotografías de este 2025 por parte de la revista Time. Sí, dice Time, las imágenes capturan no solo un año, sino también la sombra tenue pero perceptible proyectada por un futuro menos humano. Hemos destacado algunas de
las fotografías, las demás las pueden consultar ustedes en la web del Time. Hemos destacado, ¿no?, la marea humana de gazatíes desplazados forzosos, el baño de masas de María Corina Machado en Venezuela, el tenista Carlos Alcaraz con una postura imposible, ¿no?, para ganar el punto, una madre y una hija llorando en una esquina y el policía llorando en la contraria después de la detención del marido y padre de esas dos mujeres después, ¿no?, de ser detenido por parte como migrante irregular por el ICE. Después la muerte del Papa Francisco en abril, por supuesto destacado en esta relación de fotos de la revista. Los girasoles que se esconden pues en los bombardeos, ¿no?, en Ucrania, se esconden esos girasoles en Zaporilla. La reunión entre Putin y Trump en Alaska, así como el encuentro entre Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, o la tensión entre Elon Musk y Donald Trump. Las demás las pueden, como digo, consultar en la revista. Gracias por compartirnos algunas de ellas, Marta Moya. A ti, Elena. Gracias por esta revista de prensa y hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. Una pausa y regresamos en breve.